Bueno, ahora vamos a resolver algunos de los ejercicios con triángulos semejantes para pasar a la segunda actividad de esta cuarentena, digamos. ¿Qué tipo de ejercicio se le va a dar? Triángulos semejantes y tendrán que hallar los lados restantes, los lados que no se les da. Supongamos que tenemos dos triángulos semejantes de diferentes tamaños. Y la consigna es hallar los lados restantes. Ya se le explicó en el video anterior la proporcionalidad que existen entre los lados de triángulos semejantes. Lo que tiene que hacer es armar correctamente las proporciones. Una vez que hallamos correctamente las proporciones, podemos hallar los lados que nos faltan. Una cuestión a tener en cuenta. Supongamos que este lado tenemos como dato, supongamos que vale 5, supongamos que este vale 3 y supongamos que este vale 6. Estoy inventando. Son datos. En cambio, supongamos que este vale 10 y no tenemos cuánto vale este lado, ni tampoco tenemos cuánto vale este lado. Hallar los lados restantes es justamente hallar cuánto vale este lado y cuánto vale este lado. Entonces, mis incógnitas son la longitud de este lado y la longitud de este lado. Cuando armamos las proporciones, no pueden haber más de una incógnita. Como mucho puede haber una incógnita. Los otros valores tienen que ser datos conocidos. Es decir, que tenemos que utilizar los datos conocidos, que son el 5, el 3, el 6 y el 10. Entonces vamos a armar una proporción. Vamos a ponerle nombre a los lados que nos faltan. Vamos a este llamémosle X y a este llamémosle Y. Entonces nuestra actividad acá consiste en hallar cuánto vale X y cuánto vale Y. Repito, vamos a armar una proporción en donde nuestra consigna consiste en hallar X primero, después vamos a hacerlo con Y. Vamos a hallar una proporción en donde figure la X. Entonces, en primer lugar, son semejantes los lados por los cuales hay que saber cuáles son los ángulos que son iguales. Suponemos que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Vamos a suponer que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Y vamos a suponer que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Condición fundamental para decir que dos triángulos sean semejantes. Los ángulos interiores tienen que ser iguales. Entonces, una vez que sabemos que los ángulos interiores son iguales, se pueden decir que dos triángulos son semejantes. De hecho, el lado correspondiente a 5 es el lado X, porque el 5 está entre los ángulos alfa y beta, al igual que X también se encuentra entre los ángulos alfa y beta. 6 se encuentra entre los ángulos alfa y gamma, al igual que 10 también se encuentra entre los ángulos alfa y gamma. Es decir, que el lado correspondiente al 6 en este triángulo es 10 en este otro triángulo. El lado correspondiente al 3 en este triángulo es el lado Y, porque tanto Y, que se encuentra entre los ángulos beta y gamma, y 3 también se encuentra entre los ángulos beta y gamma. Bien, entonces podemos armar las proporciones. Vamos a decir la relación que existe entre el lado 5 y el lado X, dos lados que son correspondientes entre sí, porque se encuentran entre los mismos ángulos. El 5 se encuentra entre los ángulos alfa y beta, y la X también se encuentra entre los ángulos alfa y beta. Son dos lados correspondientes. La relación que existe entre el lado 5 y X es la misma relación que va a existir entre otros dos lados correspondientes. Es la misma relación que existe entre el 6 y el 10.
El lado correspondiente al 6 es el lado 10. Y ahí ya está armada mi proporción. Lo demás es calcular el lado que me falta. Fíjense que para armar mi proporción solamente tengo una incógnita. Utilicé el 5 y la X es mi incógnita. Pero para armar la otra equivalencia tuve que utilizar dos valores conocidos. Entonces, una vez que armé mi proporción, lo demás es calcular como lo hacíamos antes. X va a ser igual a 5 por 10 dividido 6. Es 50 dividido 6. Vamos a hacerlo con la calculadora. 8,33. Bien. De eso se trata, de armar correctamente las proporciones. Yo le voy a mostrar una proporción bien armada, pero que no me sirve para resolverle este problema. Supongamos que yo no sé cuánto vale X y yo no sé cuánto vale Y. Entonces armo la siguiente proporción. 5 es a X, el lado correspondiente a 5 es X, y el lado correspondiente a 3 es la Y. Es una proporción que está bien armada, aunque no me sirve para responder ninguna pregunta, para resolver ningún problema, porque acá tenemos dos incógnitas. Como mucho puedo tener una sola incógnita. Si yo quiero resolver, si yo quiero calcular X, por ejemplo, necesitaré saber el valor de Y. O si yo quiero calcular Y, necesito saber el valor de X. Es exactamente lo mismo. Entonces, la proporción esta está bien armada, pero no me sirve para calcular. Esta proporción también está bien armada, y con esta proporción yo tengo tres datos conocidos. Y con eso yo puedo calcular el dato que me falta, que en este caso es X. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Vamos a poner los triángulos un poco distintos. Vamos a ponerlos así. Vamos a poner que este ángulo vale 90, este ángulo vale 20 y en consecuencia este ángulo vale 70. Recuerden que la suma de los ángulos tiene que ser 180. Y acá tenemos otro triángulo, vamos a ponerlo de esta forma, más chiquito, pero que tiene los mismos ángulos, 90, 70 y 20. Supongamos que este lado vale 1, supongamos que este lado vale 7. Y supongamos que este lado vale aproximadamente 7,1. Aproximadamente. Entonces, con estos tres lados, se me pide que calculemos, que averigüemos cuánto valen los lados en este triángulo. Fíjense, son dos triángulos semejantes, claro está, porque tienen los mismos ángulos. Fíjense, acá tenemos un ángulo de 70, acá también tenemos un ángulo de 70. Acá tenemos un ángulo de 20 grados, acá también tenemos un ángulo de 20. Y acá tenemos los dos ángulos de 90. Son dos triángulos semejantes.
El asunto es, ¿quién es el lado correspondiente al 5 en este otro triángulo? Vamos a poner nombre a los lados que nos faltan. Vamos a llamarle A y B. Los lados que nos faltan se llaman A y B. Este lado se llama A y este lado se llama B. Entonces nuestra consigna ahora consiste en averiguar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Quién será el lado correspondiente al 5? ¿Será el 7? ¿Será el 7,1? ¿Será el 1? ¿Será el 7? ¿El lado correspondiente al 5? La respuesta es no. Si nos fijamos bien, el 7 se encuentra entre los ángulos 90 y 20. En cambio el 5 se encuentra entre los ángulos 70 y 90. Sin embargo el 1 se encuentra entre los ángulos 70 y 90. El 5 también se encuentra entre los ángulos 70 y 90. O sea que el lado correspondiente al 5 en este triángulo es el 1 en este otro triángulo. Entonces, el lado correspondiente a A en este triángulo es el 7,1. Y eso es evidente porque el 7,1 se encuentra entre los ángulos 70 y 20. Al igual que el lado A se encuentra entre los ángulos 70 y 20. ¿Quién es el lado correspondiente a B? Es el lado 7. El lado B se encuentra entre los ángulos 20 y 90, al igual que el lado 7 se encuentra entre los ángulos 20 y 90. Una vez que sabemos cuáles son los lados correspondientes, podemos armar las proporciones. Vamos a armar una proporción que nos permita calcular A. Entonces, ¿quién será el lado correspondiente al lado A? El lado correspondiente al lado A es el 7,1. Y el lado correspondiente, entonces repito, el lado correspondiente al lado A es el 7,1. Ahora tenemos que armar una proporción con otro par de lados. Vamos a armar la proporción con el 5 y con el 7, que ya tenemos como dato. Perdón, con el 5 y con el 1. El lado correspondiente al 5 en este triángulo es el 1 en este otro triángulo. Ahí está armada la proporción. Finalmente, A es igual 5 por 7,1 dividido 1. Y eso me da 35,5. Y ahí calculé A. Veamos si me entra para calcular B aquí abajo. Armemos una proporción utilizando el lado B ahora. A ya sabemos que vale 35,5. Ahora calculemos B. Ya tenemos la mayoría de los lados, ya conocemos, o sea que podemos armar una proporción utilizando prácticamente cualquier lado. Vamos a armar una proporción utilizando el lado B, que es el que me falta, y el lado correspondiente a B en el primer triángulo es el lado 7 en el segundo triángulo. El lado correspondiente a B es el lado 7. Esto es igual, armando la proporción, utilizando otro par de lados. El lado correspondiente al 5 es el 1. Fíjense que en la parte de arriba de mi proporción utilizo los lados correspondientes al primer triángulo. Tanto B como 5 pertenecen al primer triángulo. En cambio, en la parte de abajo utilizo los lados
del otro triángulo, el 7 y el 1, corresponden a este triángulo. Puede estar al revés, pero en este caso, si estuviera al revés, hay que respetar esa cuestión, que los dos lados que están en la parte de arriba pertenezcan al mismo triángulo y los dos lados que están abajo pertenezcan al mismo triángulo. Igual las proporciones se pueden armar también al revés, de otra manera, que yo lo expliqué en clase, utilizando los lados de un mismo triángulo y los lados de un mismo triángulo. Pero para no llenar de información en un solo video, lo armamos solamente de esta manera. Utilizamos los lados correspondientes. B es el lado correspondiente a 7 y 5 es el lado correspondiente al 1. Entonces B va a ser igual 7 por 5 dividido 1, 35. Eso es lo que vale B. Y ahí terminó. Bueno, en estos dos problemas que le mostré recién, los triángulos semejantes están uno separado del otro, como acá también. En este tenían la misma orientación de sus ángulos. Acá es como que estaban orientados de manera diferente, pero seguían siendo los mismos ángulos. Vamos a mostrarle otro tipo de ejercicios que también me gusta tomarle, en donde la consigna es hallar el valor de x. Hallar el valor de x. Y se le suele hacer dibujos como estos, por ejemplo. A ver. Bueno, un ejercicio similar a este lo utilizaron los griegos mucho antes de Cristo para calcular o para medir la altura de una pirámide, utilizando la sombra de la pirámide y la sombra de una persona. En realidad utilizaron la sombra de un palo que mide 1 metro. Sabían que este palo valía 1 metro y lo único que debían hacer es medir la sombra del palo. Y esto que está acá, de acá hasta acá, era la sombra de la pirámide. Conociendo este dato que es la sombra del palo, y conociendo la longitud de la sombra de la pirámide, podían calcular la altura de la pirámide, sin necesidad de subirse hasta arriba de la pirámide, solamente midiendo su sombra. Eso es un problema real que sucedió hace muchísimo tiempo y lo resolvieron de esa manera. Querían calcular la altura de la pirámide y utilizaron triángulos proporcionales. ¿Dónde están esos triángulos proporcionales semejantes aquí? Un triángulo es el triángulo chiquitito. Y el otro es el triángulo grande. ¿Tienen los mismos ángulos? Sí, porque este ángulo vale 90, el triángulo grande, y este triángulo también vale 90 en el triángulo chico. Este ángulo que está acá es el mismo en el triángulo chico y en el triángulo grande. Y si tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo también será igual. Estos ángulos son correspondientes porque este lado es paralelo a este. Dos ángulos correspondientes tienen el mismo... son iguales. Dos ángulos correspondientes son iguales. Pero si tienen dos ángulos iguales, el tercero también será igual porque la suma tiene que ser 180. Bueno, entonces planteemos el problema. Hay que calcular la altura. Y se conoce la sombra. Se sabe que este pedacito vale, digamos que 2 metros. Y este pedacito, digamos que vale 7 metros.
En total, el triángulo grande tendrá una longitud de 9 metros. 2 más 7. Entonces, ¿cómo armamos las proporciones? El lado correspondiente a 1 en el triángulo chico es la X en el triángulo grande. Y el lado correspondiente al 2 en el triángulo chico es el 9 en el triángulo grande. Es todo este lado que vale 9. Y ahí ya está armada mi proporción. De esta manera calculo la X, que es igual a 1 por 9 dividido 2. Esto me da un resultado de 4,5 metros. Este no es un problema, este no es una pirámide real, estos son números inventados por mí. En la vida real, las longitudes de la sombra de la pirámide son otras. Pero la idea es que podemos calcular la altura de un objeto utilizando la sombra de un objeto más pequeño, mediante el concepto de proporciones. Siempre lo que tenemos que aprender de estas actividades es armar bien las proporciones, saber cuáles son los lados correspondientes entre sí. Bueno, eso es todo. Puede ser que una consigna de otro problema, por eso le insisto, lo importante es saber armar bien las proporciones. Supongamos que yo les pongo así, y la consigna puede ser no calcular el lado, sino calcular cuánto vale X, por ejemplo, sabiendo que este lado vale 5, que este lado vale 3, que este lado vale 4. Entonces yo le pido que calculen la X. En ese caso, ustedes tienen que el lado 5 es correspondiente al lado 5 más X, o sea, todo esto. Van a calcular este lado y para saber cuánto vale X, al final le van a restar 5. Cuestiones como esa. Problemas, hay muchos tipos de problemas diferentes. La idea es siempre en un problema de triángulos semejantes es armar bien las proporciones. Una vez que armamos bien las proporciones, calculamos el lado que nos falta. Ese lado puede ser la solución a nuestro problema o puede que no, como en este caso. Pero ya no tenemos más información y el problema es como que ya está un poco más resuelto. A veces no conseguimos resolver un problema, pero sí conseguimos más información que nos permitirá resolver el problema eventualmente. Bueno, con esto terminamos. Saludos.